general es un problema. Ya incluso por ahí algún político decía que esto ya es cultural, ¿no? No es algo que no pudiéramos quitarlo. Yo creo que no. Creo que es algo que tenemos que sacudirnos de encima, que no podemos estar condenados a vivir en la corrupción toda nuestra vida, o el resto de nuestra vida, o nuestras siguientes generaciones. Hace algunos años yo estaba también como ustedes, sentado en otra universidad, pero también escuchando charlas. Yo recuerdo en el año 2000, cuando estaba en la universidad, nos fue a visitar Vicente Fox, y la verdad que era una efervescencia el tener a este personaje y saber que teníamos tener la posibilidad de un nuevo gobierno, ¿no? Y había mucha ilusión en los jóvenes, como yo, en aquel entonces. Y esa ilusión también poco a poco se fue diluyendo. Y ahorita vamos a platicar por qué. Entonces la idea es que hablemos un poco de la corrupción. Vamos a analizar un poco, ya les he preguntado de si ya votaron o van a votar. La mayoría va a ser su primera vez que va a votar. Y pues miren, aquí hay algunos datos, seguramente ya les habrán dado otros más, pero el costo de las elecciones para el siguiente año se calcula en 18,000 millones de pesos. Bastantes recursos. Y estos son los recursos oficiales, aquí lo comentaron hace rato. Aparte hay más recursos que llegan de forma ilícita, recursos que vienen de empresas que más adelante quieren contratos de obra o venderle al gobierno recursos materiales, etcétera. Eso es lo oficial, 18,000 millones de pesos para el próximo año en las elecciones. El costo por cada uno de nosotros, es decir, se va a erogar por cada uno de ustedes que va a votar 205 pesos. Imagínense si ahorita nos cooperamos y nos vamos a votar, o tenemos ya edad para votar, si nos pusiéramos 205 pesos, ¿cuánto juntaríamos? Bueno, de todos nosotros y de los tantos millones de personas que van a votar, serían de cada uno 205 pesos. Se van a elegir 2.777 cargos locales, además de los 629 federales, el presidente, los 128 senadores y los 500 diputados. ¿Ok? Por favor. Adelante. Este problema de la corrupción es un problema mundial, no nada más en México. Pero, pues bueno, hemos visto que en las Olimpiadas, en el Mundial, pues ahí vamos abajo, ¿no? Abajo de media tabla, en los últimos lugares, pero, pues miren, aquí vamos en los primeros lugares, ¿no? Así que, bueno, hay algo en lo que estamos destacando. Entonces es un problema mundial. Transparencia Internacional realiza un índice de percepción de la corrupción cada año, realiza encuestas en cada país a los ciudadanos respecto a su percepción que tienen sobre la corrupción. Y México es un país que ha estado cayendo en estos lugares. ¿Qué quiere decir? El lugar número 1 es en el que se percibe menos corrupción. En este caso, el índice de 2016 fue Dinamarca, el país que se percibe como menos corrupción, seguido de Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia y bueno, varios países más. Y México está en el lugar 123. 123 de 140 países calificados. Estamos en el mismo lugar de Honduras, Laos, Moldavia, Paraguay, Sierra Leona. Entonces estamos en los últimos lugares. Y lo peor es que hemos ido cayendo, en lugar de que tuviéramos un avance, es decir, que tuviéramos una menor percepción de la corrupción, la estamos incrementando cada año. Aquí también pues hay otros datos. Este es otro estudio semejante que realiza Transparencia Internacional. Ahí está la página, la pueden consultar. México es el país donde pagamos más sobornos en América Latina. También se realizó esta preguntando a los ciudadanos si han participado en sobornos, y en el caso de México es el primer lugar en Latinoamérica, incluso por arriba de Venezuela. Y este índice se compone de varias partes. Uno de ellos, y lo van a ver en la gráfica del lado izquierdo, a través de círculos, el primero es en la parte educativa, en la escuela. Es decir, en este que está en rojo, pueden ver los demás países, está ahí Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela. Hay más países. Algunos en otros ámbitos tienen más, en otros menos, pero el tema educativo, en la escuela. Inclusive que hay corrupción en la escuela, ese es un tema delicado, ¿no? que debe llamar la atención y tratar pues de erradicarla.
También en el tema hospitalario, la gente tiene que sobornar para que le puedan dar atención médica o conseguir algún, no sé, a lo mejor hasta su propio seguro. Entonces ahí también hay casos de corrupción. Documentos de identidad también, para generar tu acta de nacimiento o algún otro documento, pasaporte, también ahí se consideran fuertes casos de corrupción. Servicios públicos, en la policía y en menos casos en los tribunales. La siguiente, por favor. ¿A quién se percibe, o los ciudadanos quién perciben con más casos de corrupción, o a quién le tienen menos confianza? En primer lugar están las policías, este es a nivel general, a nivel global, o a nivel Latinoamérica y el Caribe. La policía, en segundo lugar los representantes que son elegidos, los gobernantes locales, los presidentes, los magistrados, los oficiales de gobierno, en el tema de los impuestos también. En las empresas también se da el caso de corrupción. De hecho hay otro estudio más que acaba de publicar, Mexicanos contra la Corrupción, donde habla de qué tanto combaten las empresas la corrupción. Quienes están en áreas de comercio internacional podrían consultar también este estudio. Y bueno, también en líderes de recursos hay cierta percepción de la corrupción. El tema de la corrupción, como les decía, no es un tema nada más local. Y también, ¿alguien ha escuchado hablar de estos dos temas? ¿De Panama Papers y Panama Papers? ¿Quién sí lo ha escuchado? ¿Quién ya se metió a conocer e investigar más? Bueno, lo han escuchado, ¿no? Tú ya te metiste a buscar más. ¿Qué sabes de eso? Son paraísos fiscales donde la regulación fiscal no está bien cimentada bajo un marco legal. ¿Ok? Bien. ¿Qué sucede? Que hay empresas que al estar en el estado, digamos aquí en México, y tener sus recursos, tienen pues ciertas utilidades. Sabemos todos, quienes sepan de contabilidad, que se tienen que pagar impuestos sobre nuestras utilidades, ¿sí? Es decir, que tenemos que pagar un tanto por ciento, cerca del 30%, al gobierno, al SAT, por esos ingresos que nosotros tenemos o por esas utilidades. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas empresas que evaden impuestos. Algunos, hay un detalle ahí, hay que consultarlo, hay que estudiar el caso, porque en algunos puede ser legal, en otros lo hacen también, o muchos de ellos lo hacen de forma ilegal. ¿Qué pasa? Que para no pagar este impuesto se recurre a países o a estados. Por ejemplo, en Estados Unidos hay dos estados, Delaware parece que es uno de ellos, donde es un paraíso fiscal, pero recurren a otros estados o países para no pagar impuestos. Entonces se llevan su dinero y en ese país o bien no hay esa regulación que tengas que pagar impuestos o son impuestos menores. Entonces, ¿cuál es el problema? Que una empresa que está aquí en México, que tiene sus oficinas, que tiene su cotidianidad, su trabajo permanente, pero tiene recursos y se los lleva, ¿a quién está afectando? Al país, ¿sí? ¿Por qué? Afecta la economía porque tendría que pagar impuestos, ¿sí? Si esa empresa que tenía que pagar 100 millones de pesos en impuestos se lleva el dinero para no pagarlo, en realidad ese recurso se tendría que estar usando para los programas sociales o para las funciones del propio gobierno. Habrá que ver también cómo lo administra el gobierno, ese es otro tema. Pero de entrada esas empresas tienen que cubrir esa responsabilidad de pagar. Entonces hay muchas empresas que se están llevando estos recursos. Y hace cerca de un par de años hubo una filtración a través de una de estas empresas que se llama Mossack Fonseca. Son empresas que se dedican a precisamente eso, a atrapar, a agarrar, a asesorar a empresarios para decirles: oye, llévate tu dinero aquí, yo te preparo todo, les generan toda pues la gama comercial o de documentos para llevarse los recursos. Entonces hubo una filtración de una de estas consultorías y se filtró a un consorcio de periodistas a nivel internacional. Este consorcio estuvo analizando la información, contactó a otro grupo de periodistas de diferentes países que estuvieron revisando la información hasta que el año pasado salió el tema de los Panama Papers y se dio al descubierto que había muchos personajes de la vida política, artística, empresarial
e incluso también del ámbito deportivo. Estuvo ahí Lionel Messi, si lo llegaron a escuchar, ¿no? Que evadía impuestos, estuvo a punto de pisar la cárcel también, tuvo que pagar, etcétera, etcétera. Entonces, y la cosa grave, también por lo que decidieron hacerlo público, es porque había personajes incluso de la vida pública que tenían que estar pagando esos impuestos. Empresas que eran beneficiadas por el gobierno, que tenían obra pública, que tenían contratos y que en teoría pues tendrían que estar pagando impuestos, pero lo que hacen es llevarse esos recursos a paraísos fiscales para no pagar. Entonces están generando ahí un daño. Y el mismo caso, el tema de los Paradise Papers, que salió hace aproximadamente un mes, 2 meses, es otro tema. Ahí habla ya de otros desvíos también en paraísos fiscales como en Barbados, es otro lugar también donde se pueden llevar estos recursos. Y pues salió otro número de empresas, también hay ahí mexicanos, empresarios, políticos, diferentes actores que están ahí en este tema, y pues lo que se evidencia es la corrupción. Ya salió el SAT también a decir que en algunos casos no es corrupción. Si le avisaron al SAT que iban a llevarse sus recursos a otro país, pues entonces no hay problema. Obviamente ahí tendrían que estar revisando si efectivamente se llevaron esos recursos porque allá están invirtiendo en otras cosas o simplemente lo hacen para evadir el pago de impuestos. La corrupción en México, ¿no? Ya vamos aterrizando un poco más. Quizá algunos de ustedes no recuerden estas imágenes, me imagino que sí. De los 3, ¿ubican alguno? ¿Cuántos? 1, 2, 3. 2. ¿A los 3? Ok, el del lado izquierdo, pues ahí está, ¿no? Fox. Recientemente, el periodista Raúl Olmos realizó una investigación de cómo Vicente Fox, desde que estaba en el gobierno, empezó a armar una serie de empresas y de asociaciones civiles en el extranjero para beneficiarse, y finalmente cuando terminó su cargo presidencial, esas empresas que habían generado fortuna le enviaban los recursos para después convertirse en lo que creó el Centro Fox, ¿no? Entonces han ido saliendo ahí a través de investigaciones periodísticas. El otro caso, Carlos Salinas de Gortari, también un hombre ya emblemático de la corrupción en México. Y pues del lado derecho, ¿de qué es este tema? De René Bejarano. Yo creo que la mayoría de ustedes estaban muy chicos en ese entonces, pero es otro tema también el que ya se ha olvidado. Y fíjense que frecuentemente pasa eso, que se nos olvida. Yo creo que estamos ya tan acostumbrados a escuchar la corrupción que si oímos alguna nota periodística de corrupción ya no le hacemos caso, ya no nos sorprende, ya estamos tan acostumbrados de esta corrupción. Y pues ahora Bejarano pues anda muy contento ya haciendo campaña electoral, su esposa es senadora de la República. Yo creo que ahora sí ya se van a definir en Morena, está que entre el PRD y Morena, que sí, que no, quién da más. Yo creo que al final van a terminar ya cayendo quien era su jefe, Bejarano, López Obrador. Yo creo que ya nuevamente va a terminar ahí otra vez con él, ¿no? Y entonces este tipo de cosas, y lo que más nos frustra es la impunidad, ¿sí? Es decir, creo que es algo que también afecta muchísimo. Uno de los problemas que tenemos en México es la inseguridad y la corrupción, pero la corrupción también se fomenta por la impunidad, porque no hay justicia. Ya la gente no quiere ir a denunciar. ¿Por qué? Porque en el Ministerio Público no te atienden, te tratan mal, casi terminas tú siendo también el delincuente, ¿no? Entonces la gente ya no denuncia, y porque sabe que aunque atrapen a la persona, a las horas ya va a salir libre. Entonces dice, ¿para qué voy a denunciar si no va a haber justicia? Ese es otro problema muy fuerte. Recientemente, ya en estos años, en el caso de la administración del presidente Peña Nieto, también hemos escuchado casos de corrupción, ¿no? La Casa Blanca. ¿Quiénes escucharon el tema? Todos. ¿Quiénes se metieron a leer el tema? Quizá pocos, ¿no? Es un tema. Yo creo que este tema incluso llamó la atención de más personas, ¿no? De jóvenes como ustedes, no nada más de los que están en la clase política, sino de jóvenes, incluso de amas de casa. ¿Por qué? Porque hasta este tema salió la gaviota, ¿no? Y de hecho fue como inició la investigación periodística de Daniel Izárraga. Uno de los reporteros vio una nota de, creo que fue Hola,
quien lo publicó, de la Casa Blanca, y un reportaje a la primera dama, y salió de fondo la casa. Entonces el periodista dijo, vamos a investigar, pero fue de una revista principalmente para las mujeres, ¿no? Para las amas de casa también. Entonces cuando salió la nota, pues comentaba Daniel Zárraga, pues incluso hubo interés hasta de las propias amas de casa, ¿no? Porque estaba ahí inmiscuida la gaviota, ¿no? Entonces eso también le dio otro giro diferente a este tema que pegó muchísimo y que le afectó incluso al gobierno del presidente Peña Nieto. Otro tema importante es el caso de Odebrecht, una empresa transnacional con ya casos muy fuertes de fraude en Perú, en Brasil, donde financió campañas electorales, dio sobornos a los gobiernos. Aquí pues se está investigando, pero pues ¿quién está investigando? El mismo gobierno, el mismo partido político al que seguramente o presuntamente se le dieron recursos para la campaña presidencial. Y eso pues probablemente no sale ahorita, no avanza el tema hasta el siguiente ciclo presidencial, ¿no? Esperemos que así salga. Tenemos pendientes ahí, no tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos fiscal general, no tenemos fiscal de delitos electorales, estamos para llorar. Bueno, así estamos. El caso HL también, una empresa internacional española también con actos de corrupción, sobre todo en el Estado de México, se le daban concesiones para construir las carreteras, sobre todo el Estado de México. ¿Alguien escuchó este tema? ¿No? A ver, sí, levante la mano. Hasta Morelos salió ahí. ¿No? Platico rápido. Ojalá que puedan consultarlo, ahí está la liga. Fue una investigación de Animal Político, un portal de noticias web, no de estos medios de comunicación con más recursos, incluso con cargos o con apoyos gubernamentales, sino ya ese es un tipo de periodismo independiente, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción. Más adelante hablaré de ellos. Realizaron un seguimiento a las contrataciones que hacían diversas dependencias del gobierno federal, desde la Sedesol, Zagarpa, Banobras, y desde hace algunos años ya hay un candado para que las dependencias de gobierno no fuera tan fácil para ellos contratar, sino que tuvieran que hacer licitaciones. ¿Saben qué es una licitación? Es un concurso para poder contratar a una empresa. Es decir, yo quiero hacer una compra de 400 millones de pesos, como es el monto muy elevado, tengo que hacer una licitación, pero había un apartado ahí donde se puede evitar la licitación si se hace a través de alguna institución sin fines de lucro. En este caso, ¿qué hicieron? Utilizaron a diversas universidades del país para darles esos recursos, 200, 400, 600 millones de pesos, se le enviaron a ellos, evitaban la licitación y las universidades subcontrataban a otras empresas. Poco se puede hacer esto, pero subcontrataban a otros para hacer el servicio que les pedían. ¿Qué les encargaban, por ejemplo? Les encargaban desde escanear documentos hasta realizar eventos culturales o ayudar en la entrega de programas sociales, este tipo de actividades. Pues supuestamente la universidad iba a hacer este trabajo, pero lo que estaban haciendo era subcontratar a otras empresas, en donde estos reporteros le fueron, y a través de documentos que generó auditorías, generados por la Auditoría Superior de la Federación, se dieron cuenta que las universidades estaban contratando a las mismas empresas o tenían un proceso de fraude. ¿Qué pasaba? Que cuando contrataban a estas empresas daban un domicilio. Estos reporteros acudían a esos domicilios y se daban cuenta que no había nada, que eran casas abandonadas o que había personas que efectivamente vivían ahí, pero que ellos jamás habían tramitado. Y lo que pasa es que había funcionarios públicos que iban con una persona y le decían: oiga, ¿se quiere ganar 500 pesos? No, pues que sí. ¿Cómo se le hace? Mire, usted nada más tiene que firmar aquí y yo vengo y le doy de manera mensual 500 pesos. Y si hay algo que firmar más, pues otros 2,000. Entonces tenían que firmar después los contratos de lo que supuestamente les estaban adjudicando en el gobierno, y ahí les tocaba darle a las personas 2,000 pesos. Obviamente
estaban abusando de la gente, de la confianza, y pues desafortunadamente también esas personas están cometiendo delito, ¿no? Porque están participando en esto. Entonces, este esquema lo hicieron en varias universidades, incluyendo la UAM, donde el desvío puede ser de cerca de 400 y 500 millones de pesos, y pues los procesos legales están ahí, están las denuncias ya presentadas, tendrán que venirse trabajando y tendrán que rendir cuentas, esperemos que así lo hagan quienes estén involucrados. Entonces, cada vez van encontrando diversos esquemas de cómo brincar la ley, de cómo burlarla, de cómo obtener recursos, y entonces nos damos cuenta que pues parece que no tiene fin esto, ¿no? Que aunque mejoremos la ley, le pongamos candados, vamos a seguir teniendo este problema de que los políticos le están buscando la vuelta para hacerse de recursos, ¿no? Otro caso de corrupción local es del lado derecho, en la parte superior. ¿Saben quién es? Roberto Borge, gobernador, ex gobernador de... No, Veracruz no, Veracruz señalado, de Quintana Roo. ¿Qué hacían en este caso de Roberto Borge y Quintana Roo? A través de una asociación también de funcionarios públicos en notarías o en dependencias, acudían algunas personas, por ejemplo, en la playa había un hotel muy sencillo que daba su servicio, pero de repente llegaban notarios o llegaban a la policía a quitarle su propiedad y decían, oiga, ¿por qué? ¿Por qué me la quita? Pues porque usted tiene una denuncia, porque hace un año usted despidió a fulano de tal que ganaba 1 millón de pesos mensuales aquí y nunca atendió las demandas. Entonces, como nunca atendió las demandas y nunca respondió a la autoridad, le vamos a expropiar sus bienes. Y obviamente, pues en ese hotel sencillo, nunca hubo un empleado que ganara 500,000 pesos, 1 millón de pesos al mes. Pues imagínense, demanda a esta persona que supuestamente lo despidieron de forma injustificada, y decía, es que a mí me pagaban 500,000 pesos en este hotel, ¿no? Entonces la demanda era pues, impagable, ¿no? Imagínense una demanda, no sé, de 3, 5 millones de pesos. Pero aparte, cuando iban a notificarle pues, a ese lugar, a ese hotel, nunca le entregaban al dueño las actas, ¿no? Las notificaciones. Y entonces armaban todo este esquema para ir expropiando, para ir quitando los bienes a las personas. Entonces, ojalá que lo puedan checar también este tema. Este fue un estudio de expansión, un tema muy, muy triste, muy grave. Están ahí los videos. La gente todavía sigue peleando por recuperar sus bienes. Algunos, incluso extranjeros que tenían también ahí sus inversiones, dicen, no, yo no quiero estar en México, quiero salir, ya no puedo seguir aquí, ¿no? Veracruz también, el mismo esquema con empresas fantasma, donde pues igual defraudaron a cientos de personas con supuestas empresas que les vincularon a ellos, y pues hoy Duarte está en proceso y faltan muchísimos más empleados de Veracruz. Josefina Vázquez Mota también es un tema que sorprendió a muchos. Sorprendió a muchos porque en su campaña presidencial pues era una mujer muy, muy entregada, se veía valiente, honesta, buen trabajo que realizó en la Secretaría de Desarrollo Social, pero resulta que durante la campaña en el Estado de México, que compitió ella contra Del Mazo y Delfina Gómez, salió que había sido beneficiada con cerca de 900 millones de pesos del gobierno de Peña Nieto para una asociación civil que se llama Together We Can. Entonces, esos recursos se le enviaban para hacer trabajos con migrantes en Estados Unidos, y resulta que los recursos no llegaron, o pues quién sabe dónde quedaron y no se justificaron. Y ahorita hay ya casi comprobado cerca de 40 millones de pesos, es poco, de todo el total, pero ya están comprobados de que no hay comprobantes, no hay documentos de cerca de 40 millones de pesos, ¿no? Entonces poco a poco han ido saliendo temas de corrupción. Morelos. ¿Creen que hay corrupción en Morelos? No.
Bueno, pues miren, ya ustedes lo hemos vivido, hay muchas cosas, sí, se habla mucho, hay muchos mensajes en redes sociales, pero yo creo que lo importante es que vayamos poniendo el dedo en la llaga, que vayamos poniendo atención efectivamente en las cosas que podamos ir evidenciando. Comentaron al principio, yo participo en una asociación civil que se llama Morelos Rinde Cuentas, es un centro de investigación. ¿Qué hacemos ahí? Realizamos estudios de la función del gobierno, revisamos qué hace, identificamos qué vamos a revisar. A ver, vamos a estudiar el sistema de agua potable de Cuernavaca, le preguntamos cuál es su funcionamiento, qué es lo que hace. ¿Ustedes han oído hablar del sistema Infomex o de su derecho de acceso a la información? ¿Sí? ¿Los maestros, aquí hay maestros, ya les han enseñado eso? ¿Quiénes han hecho uso del sistema? ¿Quiénes han pedido información al gobierno? Levanten la mano. 1, ¿nada más? 2, 3, 4. Ok, muy bien. Miren, ojalá y espero que también algunos de sus maestros en sus materias les pueda hacer ese encargo, les pueda dejar que pidan información a la institución que quieran, al Instituto de la Juventud para preguntarle cuántos apoyos diste a los jóvenes, qué criterios usaste, que le hagan, pidan información al Instituto de la Mujer para ver qué programas está realizando y cuánto dinero está creciendo. ¿A quién se les ocurre? ¿Alguna institución? Dígame. Cedesol. Ok, que le pregunten a Cedesol cuántos recursos has entregado por el programa de jefas de familia y en dónde las entregaste, dime por colonia, ¿no? Porque resulta que luego nos enteramos que solamente se las están dando a las que están afiliando al PRD, ¿no? O a X partido. Entonces, eso podemos también nosotros informarnos y nos tienen que dar la información. Miren, el derecho de acceso a la información, ¿qué implica? Que toda la información que tienen las instituciones gubernamentales es de todos los ciudadanos, no son de los funcionarios públicos, no son de los políticos, son de los ciudadanos. Cualquier información, es más, si esto fuera de gobierno, este florero compró la Secretaría de Desarrollo Social para el evento fulano y tal. Si queremos saber cuánto costó, podríamos pedir la factura por la compra de este florero y nos la tienen que dar. ¿Y cuál fue tu proceso de adquisición? Si fue licitación, fue adjudicación directa o cómo fue. O el funcionario puso su dinero y después se lo tiene que entregar. Hasta por la pluma, por la botella de agua que está en la escritorio del funcionario, teníamos el derecho de conocer cómo se pagó o cuál fue el procedimiento para asignarle una beca a determinada persona. Toda la información, hay dos tipos de informaciones que no podemos conocer. Aquella que está en un proceso judicial, es decir, que hay una demanda en curso, no podemos tener acceso a los expedientes. O aquella que pone en riesgo la seguridad nacional, ¿no? En este caso, por ejemplo, si queremos preguntarle cuándo va a ser el operativo para detener al cártel de los Beltrán, no nos la van a dar, es un tema de seguridad nacional, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, han entregado información, y el INAI, que es un instituto de transparencia, ha obligado al ejército que entregue información de cuánto cuestan sus drones que compran para la vigilancia. Hasta eso han tenido que informar. ¿Y en dónde los compró? Recientemente salió también otro tema de espionaje gubernamental. Se quejaron diversas organizaciones de sociedad civil de que los estaban espiando y resultó que fue el mismo gobierno a través de otras empresas que compró esos programas espías en otro país. De hecho, creo que eran israelíes los programas espías. Entonces, hasta ese tipo de información podemos tener acceso. Entonces, jóvenes, ustedes pueden tener cualquier tipo de información que quieran del gobierno. Quieren preguntarle, por ejemplo, entonces le preguntan a Cuauhtémoc Blanco cuánto ha invertido en la calle, o cuánto ha invertido en luminarias, en bacheo, cuánto ha invertido en las jardineras, en la calle que quieran, en la colonia. Le pueden preguntar. Nosotros estamos desde hace un año tratando de hacer un estudio de la recaudación del impuesto predial. ¿Qué estamos preguntando? Queremos saber cuánto están pagando los ciudadanos por cada colonia de predial. Si son 300,000 pesos, queremos saber que tienen que pagar 300,000, es decir, lo que tendrías que pagar, y a lo mejor están pagando 200,000, eso lo queremos saber.
Nuestra idea es hacer propuestas para que parte de ese recurso se invierta también en esa colonia. Es decir, si en una colonia se está pagando 300,000 pesos en predial, decir al ayuntamiento, oye, inviértele 50,000 pesos en esta calle o en estas luminarias o algo así. ¿Por qué? ¿Qué va a generar eso? Pues que la gente diga, pues sí voy a pagar mi predial y lo voy a pagar a tiempo, porque el recurso que estoy pagando lo están invirtiendo. Nosotros le preguntamos al ayuntamiento de Cuernavaca, de la recaudación del impuesto predial del año 2015, ¿cuánto has invertido en las colonias? ¿Saben qué nos contestó? Que no sabe. Que no sabe porque todo recurso que ingresa se va a diferentes cuentas de gasto corriente. ¿Qué es eso? Se va a pagar sueldos de los burócratas, se va a comprar papelería, se va a pagar combustible, etcétera, etcétera. No saben ni siquiera cuánto están invirtiendo de nuestros impuestos en cada colonia. Nosotros queremos hacer eso con información. Tenemos una bronca muy fuerte, porque desde hace un año no nos responden y tampoco el instituto, hay un instituto de transparencia que se debe encargar de, así como hay un instituto de derechos humanos local que protege los derechos humanos, hay un instituto de transparencia local que protege el acceso a la información. Este instituto debería de estarnos protegiéndonos a nosotros de que nos la entreguen, porque él va a decir, oye, tú no se la entregas, si no se la das, en 15 días, 5 días, vas a tener una sanción o te despido. Yo, por ejemplo, hace muchas, bueno, la empresa, les pedí información, fui hasta el pleno del centro y fui a las oficinas, pero me dijeron que me iban a mandar un correo con toda la información, pero nunca me llegó, entonces no supe qué hacer, si regresar o algo, o mandarles otro correo, o qué hago. Bueno. ¿Sí escucharon la duda? Ok, bueno, pidió información, fue a la oficina y le dijeron, sí, te vamos a mandar tu información. Esa es una forma bondadosa del ciudadano de pedir información y creo que tendría que haber una respuesta ahí. Y nosotros lo hemos hecho, le hemos mandado 7 oficios a Cuauhtémoc Blanco para pedir una reunión con él y decirle cómo está su sistema de agua y hablar también del predial. Obviamente no nos ha atendido, no nos contestan las cartas y vamos y nos atiende el segundo funcionario o el tercero, etc. Un medio eficaz es a través de este sistema Infomex, infomexmorelos.mx. En este sistema, lo que hace uno es crear una cuenta de una forma muy sencilla. Compañero, ¿tienes internet? ¿Tienes internet en la computadora? ¿Sabes? ¿Y hay internet? ¿No? No creo, ¿verdad? Bueno, ok, ahí metas, perdón, se agarré en curva. Bueno, o con gusto, al final van a abrir los datos, doy información. Podemos hacer incluso un taller, si nos permitieran más adelante en el colegio, con mucho gusto. Es muy sencillo, no necesitan ni siquiera dar su nombre. Pueden ponerle el usuario, porque hay que poner, eso sí, un nombre de usuario y una contraseña y un correo electrónico. Pueden ponerle Chavo del 8 y la información se la tiene que dar el gobernador, que ustedes se la piden, al Chavo del 8. ¿No? O quieren poner su nombre, se las tiene que dar. Su contraseña y un correo electrónico. No tiene que ser tampoco su nombre. Pueden ustedes crear un correo nuevo dedicado nada más para pedir información. Entonces ustedes crean esta cuenta, se meten a este portalito, van a buscar qué institución quiere pedir información. El Instituto de la Juventud. Bueno, busco el Poder Ejecutivo, el gobierno estatal, busco al Instituto de la Juventud y le pongo ahí qué le quiero preguntar. Quiero que me entregues todos los programas que has entregado a jóvenes de 2010 al 2017 por mes y que me digas a quiénes y cuándo y por qué y toda esa información. Tienen 10 días hábiles, es decir 15 días para que les respondan y se les va a llegar también la información a través del sistema o al correo electrónico que ustedes ya registraron. Si la información que les entregaron no les convence, no es la que pidieron o no les contestan, ahí mismo en ese sistema se tramita un recurso de inconformidad. Un recurso porque no me entregaron la información que pedí o un recurso por la falta de respuesta. Y entonces este instituto, que les digo es el encargado de la transparencia, es el que tiene que velar por que se cubra tu derecho. Y tendría que decirle, oye, Instituto de la Juventud o Colegio de Bachilleres o lo que quieras, ¿por qué no le respondiste a esta persona? Respóndele. Y le da cierto tiempo, le da 5 días para que responda. Pues el instituto tiene que evaluar y decir, no se la entregaste. Otra vez, entrégasela y si no lo haces,
te voy a sancionar. Si no la vuelve a entregar, ya aplicará ahora sí la sanción, ¿no? Y entonces, hasta que tengas tu información, o bien pueden despedir al funcionario porque no te la dio, o hacerle una multa económica por retrasar el tiempo. Entonces, hasta que tú tengas la información, puedes ya estar tranquila. Y si aún así nosotros ya lo hicimos, no nos convenció la respuesta de este instituto, nos fuimos a una instancia federal. Esto es algo novedoso, ¿no?, que empezó a aplicar este año a través de las nuevas reformas. No nos gustó lo que nos respondió el Instituto de Transparencia Local, nos fuimos al ámbito federal, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y ellos resolvieron y dijeron: Instituto Local y MIPE, tu respuesta que diste no fue la adecuada. Vuelven a hacer y piden al sujeto obligado, en este caso el sistema de agua, que le entregue la información al recurrente, o sea, nosotros. Entonces, eso es garantizar tu derecho, pero lo que pasa es que tenemos que hacer uso de él, ¿no? Porque muy pocas personas saben que existe, entonces pocos somos los que lo estamos haciendo. Y bueno, en nuestro caso, nosotros ya hemos iniciado a hacer algunas revisiones, les decía, de Cuernavaca, del sistema de agua. Recientemente publicamos un estudio sobre el presupuesto del gobierno del estado, la siguiente lámina, pero también el Congreso. Estoy hablando con gripa y porque aquí la hay. Miren, en el caso del Congreso del estado, no nos han dado la información. Lo que tú comentas, nosotros tenemos ya un año y el Congreso, el Instituto de Transparencia nos ha cumplido completamente. O sea, seguimos insistiendo, ya metimos amparos incluso para que el Instituto de Transparencia lo obliguen a que cumpla también. Entonces, ¿pero qué ya obtuvimos? Le preguntamos ahora a la Secretaría de Hacienda cuánto dinero le mandaste al Congreso para poder trabajar en el año 2016. ¿Y qué vimos ahí? Miren, hay una gráfica. La línea de abajo es lo que el Congreso cada año prepara que va a ejercer de recursos. Por ejemplo, en el año 2010, ¿cuánto tiene? 252 millones de pesos. Ellos dijeron, vamos a gastar 252. La línea de arriba es lo que finalmente terminó gastando. Entonces, fueron 298 millones. Bueno, 46 millones de pesos de más. Okay. Ya se ha ido creciendo cada año. Pero en el año 2016, en la gestión de Francisco Moreno, tuvo el Congreso más recursos que hasta el momento no ha justificado qué hicieron con ellos, y son superiores a los 100 millones de pesos. Es decir, su presupuesto era, que si de por sí ya estaba elevado, de 450, sabemos, porque la información nos la dio la Secretaría de Hacienda, le pedimos las transferencias que hiciste de manera mensual al Congreso, y nos mandan los documentos del banco de donde hicieron las transferencias. Por eso es que tenemos este monto. Entonces sabemos que gastaron 100 millones de pesos más, y les estamos pidiendo que nos digan en qué gastaron todos esos recursos. Estamos en ese proceso. Hoy ya hicimos otra denuncia porque no está la lámina de la izquierda, es su página del Congreso, el portal de transparencia, donde ellos tendrían que publicar toda la información de su nómina, de su actividad legislativa, de sus sesiones, de los vehículos que tienen, de los viáticos, etc. Pero los recursos desde hace 3 años no publican nada. Tienen que hacerlo, ahora ya tendrán que estar publicando lo del mes de octubre, ¿no? Ya tendrían que estar en el portal. Bueno, en este nuevo esquema, en esta nueva ley, como no está, cualquier ciudadano, incluso como decía, no es necesario que pongan su nombre, puede presentar una denuncia. Nosotros hoy estuve en el Instituto de Transparencia y nos dimos cuenta de esto, ya empezamos a tramitar 2 denuncias, una porque no han presentado el presupuesto y la otra porque tampoco está su nómina. Pues ahora el Instituto de Transparencia tiene cierto número de días para obligarlo a que publique la información, o bien para sancionar al funcionario público que está infringiendo en este problema, ¿no? Entonces hay herramientas para que nosotros podamos fiscalizar a nuestras autoridades. También recientemente hicimos un estudio, hace 15 días lo presentamos, sobre el presupuesto del gobierno estatal. Analizamos cuánto ha estado presupuestando desde el año 2010 al 2016. Revisamos lo que aprueban los diputados en su ley de ingresos y en el presupuesto de egresos, además de la cuenta pública que están obligados a presentar cada año.
Esta cuenta pública es el documento donde dice en qué te gastaste los recursos. Me los gasté en comunicación social, me los gasté en servicios personales, etcétera, etcétera. Entonces hicimos este estudio para ayudarle al Congreso a que tomara mejores decisiones, para que hiciera un buen presupuesto, porque vimos que lo estaban haciendo mal, que tenían algunos errores. El año pasado se equivocaron por 9,000 millones de pesos nada más, ¿no? Entonces, el cálculo del presupuesto puede tener errores, claro que sí. Normalmente son un 5%, hasta 12% de error, pero en 2016 tuvieron un error de 48%. Fue el estado que más error tuvo en todo el país, porque revisamos también las cuentas públicas de todos los congresos de todo el país, y Morelos es el que tiene mayor diferencia de todos. Entonces, o no saben hacer cuenta los diputados, o de plano se están pasando de gandallas, ¿no? Y creo que es lo que está sucediendo. Entonces, presentamos el estudio el día martes 14, se lo presentamos incluso a 3 diputados, no están ahí. Se lo pusimos en redes sociales para que pudieran bajar el estudio y revisarlo, y que en su siguiente sesión de Congreso pudieran analizarlo también y pues, quedara mejor el presupuesto. Pues, ¿qué creen? Al día siguiente, el miércoles 15 de noviembre, todo iba normal, al parecer el día ya estaba terminando, y de repente les convocan a todos los diputados. Hay sesión, ¿sí? A las 8 de la noche. Ahí van los diputados a las 9 de la noche, allá arriba a la calle de Cataluña, en Maravillas, a sesionar en su sede alterna, sin que pudiera pasar algún ciudadano. No hubo transmisión en vivo, en redes sociales, ni en YouTube, ni en Facebook como acostumbran, y aprobaron el presupuesto como se los había mandado, de 22,000 millones de pesos, que es igual al del 2013. Nosotros creemos que va a ser un presupuesto de cerca de 33,000 millones de pesos, entonces muchísimo más bajo. Y esos fueron los 25 diputados que aprobaron el presupuesto. Acuérdense bien de ellos, por favor. La idea es que vayamos analizando qué es lo que hicieron, qué están haciendo, cómo votan, por qué lo votan. Y ahora les estamos preguntando a los 30, ¿a qué hora te notificaron para que acudieras a la sesión? Compruébamelo con correos electrónicos, con oficios o con mensajes de celular. Compruébamelo, eso es una. Y la siguiente le estamos preguntando, compruébame a qué hora te enviaron el presupuesto para que lo pudieras analizar. Y lo votaste, ¿no? Si lo votaste es porque lo conocías. No, ya nos están respondiendo, nos hemos dado cuenta que había diputados que todavía a la 1 de la tarde, porque nos dan sus oficios, no conocieron el presupuesto. Hay diputados que incluso 8 días después no conocieron el presupuesto y aún así lo votaron, ¿no? Y todo esto lo estamos haciendo, uno, de revisar otros documentos alternos de los periódicos oficiales, y también a través de la petición de información pública. Entonces, es la labor que estamos generando ahorita en el ámbito local. Quedan 15 minutos. Es lo que les comentaba, hicimos esta propuesta. Sobre todo nos interesa mucho que la reconstrucción de Morelos sea bien desarrollada, ¿sí? Que el recurso sea efectivamente para la reconstrucción. Creemos que tendría que ser transparente, y por eso es que hicimos el estudio del presupuesto, que al final no lo tomaron en cuenta. El estudio, ojalá que puedan acercarse a nuestras redes sociales, ahorita se las doy, para conocer lo que hemos hecho, bajar los estudios que tenemos, o que también nos puedan ayudar en algunas colaboraciones, hacer el servicio social, en algunas investigaciones. El próximo año queremos también concluir algunas investigaciones más sobre los candidatos también, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Creen que hay corrupción en Cuernavaca? No, ¿por qué? ¿Por qué? Le van a América, de seguro. ¿No? Bueno, miren, no podemos confirmarla todavía, pero hay muchas cosas que están mal en la administración pública. En el caso de Zapac, lo que revisamos de información es que cada año están incrementando la nómina de lo que le pagan a los empleados. Ahí está, en 2012 eran 116 millones de pesos, en el 2016 ya fueron 181 millones de pesos, 81 millones de pesos. Más o menos el presupuesto de Zapac es de 300 millones de pesos al año, de lo que reciben de recursos que la gente le paga de manera bimestral. Entonces obtienen ellos 300 millones de pesos.
Pero si 160 se van a pagar la nómina, pues es que ya no te queda casi para nada, se te va la mitad. Y luego tienes que pagar 80 millones de pesos al año de energía eléctrica. ¿Cuánto te va a quedar? Y entonces APAC no ha hecho inversión en cambiar las tuberías de agua que ya tienen 40 años. Y les estamos preguntando a APAC cada mes, ¿cuántos reportes de fuga tuviste en el mes pasado? Y el promedio de lo que nos están contestando de fugas reparadas cada mes es de 400 fugas. 400 fugas de manera mensual se están reparando. ¿No creen que sería mejor cambiar toda la teoría? Cambiar las bombas de agua, porque son bombas viejas y entonces por eso tienen que estar tandeando. Es que solamente la mandan cada tercer día. Entonces cuando la tubería está vacía y de repente le llega agua, hay más presión y se revientan. Si hubiera bombas nuevas, tendríamos agua permanente todos los días y tampoco tendríamos problemas si la tubería estuviera arreglada. Pero ¿qué pasa? Que se va dinero en otras cosas, menos en la rehabilitación. En el 2015 APAC nos contestó que en el 2015 rehabilitó únicamente 45 metros de tubería. 45 metros. ¿Saben de cuánto es la red de agua? 800 kilómetros. 800 kilómetros. O sea, 0.01% de tubería rehabilitó. No está haciendo nada para rehabilitarlo. Y miren, en la otra lámina, la del lado derecho, es el número de empleados que ha entrado cada año y se ha sindicalizado en el sistema de agua potable. Como podrán ver ahí, pues cada año le están metiendo más a la nómina. ¿Y qué va pasando? Que cuando gana alguien la alcaldía en este caso, pues tiene compromisos, porque hubo mucha gente que les ayudó en la campaña y pues el compromiso era que iban a tener chamba. Entonces, ¿dónde? A Zapar, ahí. Y entonces cada año le están metiendo. Vean, por ejemplo, en la última administración, la de 2019 es de Giles, la siguiente es de Manuel Martínez Garrigós y la última de Jorge Morales Balú. La que más se ganó fue la de Manuel Martínez Garrigós, ¿no? Con 119. Pero la de Jorge Morales Balú, en el último año de su administración, le metió 70 personas a Zapar. Entonces, por eso estamos así. Y todavía eso es 2015, y todavía ya verificamos en el 2016, también están metiendo más gente. Entonces, les siguen lastimando las instituciones públicas. Entonces, bueno, para ir aterrizando, y con todo esto no quiero desanimarlos, no quiero decirles que no voten, que la política es un asco, que no vale nada, no, al contrario, es para decirles que necesitamos mejores políticos, que necesitamos jóvenes como ustedes, gente que quiera hacer la diferencia, gente con valores, no como los que ahora tenemos. Y están ahí porque no hay quienes vengan empujando de abajo con nuevas ideas, con valores, con convicciones. Entonces es un mismo círculo. Y créanme que lo que hemos visto es que son iguales en el PRI, en el PAN, en el PRD, perdón si ofendo a alguien, pero muchas veces hay colusión entre ellos mismos. Y aunque pareciera que se odian, en los negocios, en las empresas que van dando contratos, en cómo van poniendo a otros más en los diferentes puestos, pues se da uno cuenta que termina siendo una red de corrupción de diferentes colores en la que todos participan. Pero miren, es necesario que votemos, porque es decisión de cada uno. No nos pueden obligar. Efectivamente y desafortunadamente se sigue dando la compra de votos. Y es algo a lo que creo que el próximo julio le van a apostar muchos, o algunos, pero todos los que tengan dinero, y dinero por fuera, a la compra de votos. ¿Cómo podemos combatir esta compra de votos? Con voto consciente, como el de cada uno de ustedes, como de sus amigos, sus familiares, creando conciencia de que es mejor salir a votar que quedarse en casa. Porque si no, estos rivales van a comprar el voto o van a usar sus medios que han usado siempre, continúan cambiando, van a obtener lo mismo y van a permanecer ahí por el resto de su vida. Porque es también su derecho, porque costó mucho trabajo que pudiéramos votar cada uno de nosotros. Antes había elecciones y votaba el 100% de la población, y todos votaban por el PRI, hasta los muertos votaban por el PRI. Hoy en día tenemos ya ese derecho de poder votar.
una forma en que se pueden expresar, una forma en que pueden manifestar su molestia, pero también cuidado en la forma en que manifestamos nuestra molestia. Miren lo que nos pasó, ¿no? Ya estábamos hartos de gobiernos panistas, perredista, priista. Dijimos, no, vamos a votar por un futbolista, voy a castigar a todos. Toma, ¿no? Esa molestia, y créanme, yo he oído a algunos que lo hicieron hasta de juego, no, voy a votar por el futbolista. Oye, ¿por qué? Pues nada más, porque nosotros somos bien rateros. Toma, ¿qué nos pasó? No hay nada en Cuernavaca. Yo no he visto nada en Cuernavaca con un presupuesto de 1,300 millones de pesos al año. No veo que se hagan cosas para mejorar la ciudad. Entonces, igual que con Barú, igual que con Garrigós, igual con los pasados. Creo que así pasaba con todos, ¿no? Pero tampoco es decir, pues ya pues que sigan abusando de nosotros. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es de dos vías. Adelante, por favor. ¿Sí? La vía del voto y la vía, chavos, de la crítica, la vía del seguimiento, de qué están haciendo estos funcionarios, de preguntarle cómo estás invirtiendo en seguridad en mi colonia. ¿Cuántas veces? Preguntarle, ¿por qué no le preguntamos a la Comisión de Seguridad Pública cuántas patrullas y qué patrullas pasan por aquí y cuál es su horario que tienen que estar pasando? Y ese conocimiento la tienen que dar. Y si la tenemos, le podemos decir, oye, tú me dices aquí que las patrullas tienen que estar pasando cada 15 minutos y no lo están haciendo. Y tú me dices información, cúmplela. Buscarle diferentes formas. Pero lo importante es que pasemos de ese hartazgo, que yo los entiendo, que hay un hartazgo, a la acción, a la crítica, a la consulta, crítica constructiva. ¿Sí? Hay que criticar, sí, pero también hay que proponer. Y les pongo del lado derecho lo que hicimos el día de hoy, algo que yo no sabía, que aprendí también hoy, que lo pude haber hecho desde el mes de mayo, pude hacerlo en Modelo Rinde Cuentas, que es presentar una denuncia. Aquí, en este caso, lo que hicimos es que detectamos que en la página donde todas las instituciones tienen que presentar su información del Congreso no están los viáticos. Ellos tienen que justificar en qué se gastaron, qué viáticos, y no están. Pues ahí mismo, en esa página, un poquito borrosa, pero presentamos esta queja. Solamente puse el correo electrónico y en este caso sí puse el nombre, pero les digo, puede ser anónimo. Automáticamente ya se manda la denuncia, va a verificar el Instituto de Transparencia si efectivamente la información no está, que en todo caso va a pedir a la institución que la publique o bien lo va a sancionar. Entonces es una forma también de que podamos nosotros tener acción y participación. Ya para concluir, hay instituciones de la sociedad civil que me gustaría que les dieran seguimiento. Una de ellas es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Tienen páginas de Facebook, de Twitter, página web. Ahí están sus publicaciones. Han empujado mucho el tema de la corrupción. La parte que me encanta de ellos, de Mexicanos contra la Corrupción, es que no nada más sacan la corrupción, como pasa en algunos periódicos, sino que ellos tienen un grupo de litigio estratégico. ¿Qué es esto? Ok, sacamos la corrupción, pero mi grupo de abogados va y presenta la denuncia. Y le da seguimiento hasta que concluya. Y si no, y si la autoridad se retrasa, mete un amparo para obligarla a que continúe con la investigación, ¿no? Entonces es una parte importante. Transparencia Mexicana también, que está empujando ahorita el tema del fiscal en general, o del fiscal. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCOM también, que realiza muchos estudios sobre competitividad, sobre todo temas económicos, pero que también en el tema del sistema anticorrupción. Les decía, ¿qué hacemos nosotros a las instituciones públicas? Preguntar. Tenemos cientos de documentos, sí, estamos buscando por ambos lados. Si quiero saber cuántos impuestos está pagando el sistema de agua, no nada más le pregunto al sistema de agua, sino también le pregunto al sistema de administración tributaria. Y así es como ya hemos obtenido cuántos impuestos está pagando el Congreso, el sistema de agua potable, y hay en verdad ahí muchas sorpresas de lo que no están pagando en impuestos los propios funcionarios. Hacemos propuestas sobre todo, no nada más revisamos lo que está mal. Todos nuestros estudios van a estar acompañados de propuestas y finalmente transformamos esta información para que ustedes la puedan conocer y también tomen decisiones. Estas son nuestras redes sociales, ojalá que las puedan seguir
y no sé si voy a haber preguntas. Bien, ahora tendremos la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere participar? ¿No han tenido problemas por no quedarse estudiando? Todavía no. Afortunadamente todavía no. La verdad es que yo creo que es una preocupación, es un riesgo, pero creo que vale la pena. Mira, no soy el único loco. Creo que hay más locos, al menos donde yo estoy. Espero que no me escuchen. Hay empresas, hay empresarios sobre todo, quienes fundan Valor de Cuentas son empresarios, que también ellos dijeron, y la mayoría de ellos ya tienen su vida resuelta, pero tienen familia, tienen nietos, están preocupados por Morelos, por Cuernavaca, y dijeron, vamos a fundar esto. Entonces, creo que es más grande la preocupación de querer dejarle las cosas mejor a nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos, quiero dejarle las cosas mejor. Yo también he estado cerca de la gente en pobreza. Cuando estuve en la universidad con ustedes, me acerqué mucho a las comunidades, sobre todo de Hidalgo, las comunidades pobres. Ahí vi la realidad de la pobreza, de cómo vive la gente. Y yo también hice un compromiso conmigo mismo de cuando yo pudiera participar en algo, tratar de cambiar el entorno donde viva. Entonces creo que me mueve más ese tema de buscar un cambio, algo mejor, que la otra parte. Sí, efectivamente, sí hay temores, pero pues también trata uno de salir adelante. Yo tengo 2 preguntas, pero antes de hacerles las preguntas, la verdad quiero felicitarlo. Fue muy amena su plática y creo que algo muy importante que acaba de mencionar la joven. Creo que no debemos de tener miedo, porque ahí está la clave de lo que nosotros podemos lograr. Ahorita se abre un parteaguas con lo que es los candidatos independientes y se puede demostrar mucho, pero se necesita la participación y la valentía, sobre todo de ustedes jóvenes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la gran mayoría de jóvenes no se acercan, no investigan, no indagan, porque al final de cuentas, a lo mejor por esa juventud hace falta saber qué ha pasado, qué está pasando. Yo la verdad me quedo sorprendida con lo que acaba usted de mencionar, y de verdad yo quisiera hacerle una pregunta en relación a lo de la transparencia. ¿Es realmente verídico o hay que acudir precisamente a demandas, a denuncias o a amparos o a recursos para que nosotros podamos obtener esa información? Esa sería una. Y la otra, quiero decirle que yo, al igual que usted, tengo o estoy dentro de una asociación y también a lo mejor me considero una persona loca, como dijo usted, pero creo que de estos locos necesita nuestro Morelos, México, de gente que quiera hacer algo diferente. Gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por los comentarios. Y efectivamente, miren, sobre todo, también respondiendo ya a tu pregunta y al comentario de usted, efectivamente puede ser un riesgo que haya una persona pidiendo información, pero cuando son 2, cuando son 5, cuando son 20, cuando son 100 pidiendo sobre lo mismo. El otro día tuve una reunión con vecinos de varias colonias y decía, pregunten todos al mismo tiempo sobre el predial en su colonia. Y cuando vean que ya están preguntando, no nada más uno, sino que ya son 10 o 50, y están preguntando por lo mismo, créanme que hay una reacción del gobierno y cambia ahora su perspectiva, ¿no? Y el tema de si es verdad o no la transparencia, yo creo que es verdad, y de hecho es verdad, está en las leyes, pero tenemos un problema, que también está la burocracia dentro de esas instituciones. Nosotros estamos tratando de impulsar desde redes sociales, es cuando hay más reacción, les molesta que los critiquemos en redes sociales, pero también estamos buscando la vía de amparo. Me he peleado, he discutido directamente con los funcionarios, sí, lo he hecho también, pero también me he sentado con ellos, hoy lo hice, para decir, oye, necesitamos que por favor ya tramites esto que tiene un año. Entonces, buscar las diferentes maneras, formas, aliarnos con otras asociaciones civiles para que juntos vayamos fortaleciendo este trabajo y hagamos equipo, y va a salir mejor así. Bueno, nos mencionabas que las reuniones que tienen los funcionarios a no respondernos las preguntas que le hacemos de transparencia.
pero sabemos que hay autoridades ejecutoras y otras que son las sancionadoras. Entonces, ¿cómo podemos saber realmente si la multa o la sanción que se realizó para el funcionario realmente se cumplió? Mira, yo creo que yo creo que ustedes sabrán temas legales, pero yo te puedo decir que desde la parte de transparencia también tenemos formas de saber si se están dando seguimiento a sanciones. Te voy a poner un ejemplo. Le preguntamos ya a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización cuántas auditorías has realizado y cuántas denuncias has presentado. Y lo mismo a la Contraloría y a la Procuraduría. No nos han entregado toda la información, pero ya empezamos a ver datos de que lleva la auditoría retrasados 4 años haciendo auditoría en 2013. Entonces, cuando manifestemos esto, pues ellos también van a decir, es que ya me están dando seguimiento, entonces sí tengo que hacer la chamba. Yo creo que la respuesta que te diría es también con seguimiento, con información, estando detrás de ellos, ¿sí? Estar ahí insistiendo, ser molestón, estar jodiendo prácticamente. Y creo que esa es una de las vías, otra también la legal, que también me parece efectiva. Amparos, por ejemplo, amparos porque no me resuelven esto, porque no, que a veces pueden ser costosos, pero la otra que yo sugiero es también la difamación. Hola, sí, entonces hay como tanta corrupción entre los partidos más importantes y tanta influencia entre otras cosas, entonces ¿qué tan conveniente es, por ejemplo, votar por un partido independiente, no? O sea, ¿qué nos asegura que otros partidos, los partidos importantes, no afectarán los resultados sabiendo que no hay transparencia en México? Mira, yo creo que incluso desde ahorita puede ser el momento donde ustedes, chavos, puedan participar. ¿Por qué ahorita? Todavía no saben quién va a ser los candidatos, pero ya algunos dicen, va a ser fulano de tal. Desde ahorita uno puede manifestar, aunque no coincidamos con ese partido, podemos manifestar, oye, esta persona no la puedes proponer, ¿no? Y mandar a lo mejor un tweet o un mensaje por Face o algo. Oiga, señor dirigente del partido de 3 colores, ¿cómo va a proponer usted a esta persona? Créanme que escuchan, créanme que les da miedo que la gente, que los jóvenes opinen y participen. La otra es que tengamos la capacidad de revisar, de evaluar ese candidato. Uno es el partido, ¿sí? El partido, yo creo que la mayoría están quemados, y la otra es el candidato. ¿Qué ha hecho? Nosotros vamos a presentar para el próximo año fichas de los candidatos, donde pongamos ahí qué hicieron, cuál fue su actividad, si fueron legisladores, qué legislaron, qué cosas hicieron bien, qué cosas hicieron mal, para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Pero cada uno, cada ciudadano, investigar qué hizo esa persona. E incluso el independiente, el Bronco no es independiente, el Bronco tiene un pasado en un partido político y hay que ver también quién lo están financiando. Pero en la medida que vayamos investigando, nos va a ayudar a que tomemos las mejores decisiones. ¿Y por qué no se preparan aquí para que dentro de 3 años ustedes impulsen una candidatura juvenil independiente? Que sí sea independiente. Entonces hay que ir haciendo las cosas y preparándolas de una manera pues muy responsable, te diría, revisar también, preguntar, investigar. Hola, buenas noches. Bueno, con anteriormente expuesto, usted en realidad, como que, ¿qué opina? Esa sería mi primera pregunta, ¿no? ¿Qué opina? Si realmente está bien impulsar estos actos de juventud o hacer como esa pequeña alianza entre la juventud con los que ya saben y han tenido una carrera política, una trayectoria pues ya un poco más larga, ¿no? Ok, buena pregunta, muy difícil. Mira, yo creo que pueden ser las dos. Yo creo que lo más importante es que ustedes ahorita que están aprendiendo, chavos, tengan en cuenta los valores que llevan ustedes. Que yo creo que si están estudiando tienen muy buenos valores, ¿no? Porque incluso fueron algunos están valorando que cuesta. A lo mejor ustedes están pagando la universidad por sus papás y que valoren eso, el esfuerzo que hacen los padres o ustedes mismos por pagar la universidad, ¿no? Y con eso responder también con buenas calificaciones, ¿no? Eso ya habla muy bien de la responsabilidad de ustedes. Y que se fijen en eso, en esos valores, la responsabilidad, y que no dejen que más adelante se los quieran cambiar.
o se los quieran quitar y cambiarlos por otros. Deben ser porque crean ustedes que para poder llegar a ser un político exitoso tienes que ser como los demás. No, no es cierto. También dentro de la función pública hay gente muy valiosa, hay gente con valores. Es muy difícil, sí, es muy difícil. A veces es el patito feo o lo ven como el tonto porque no roba, pero es una persona honesta. Pero qué tan importante es mantenerse con esos valores. Entonces yo te diría, de las dos formas, si quieren ustedes asociarse como jóvenes de manera independiente, después hacer alguna candidatura o incluirse a algún partido político, primero conozcan su ideología. Conozcan si están cumpliendo la ideología el partido político y si les gusta la ideología. Y si va con sus valores. Y la siguiente, los militantes. Si son militantes que cumplen con esa ideología, que están buscando el bien común y que no los vayan a cambiar ustedes. Porque te digo, por querer a veces llegar a hacer algo más, les piden hacer cosas que son pues inapropiadas. Y nunca cambien sus valores por dinero y por poder. Hay muchas personas que han sido muy buenas como personas, pero cuando llegan al poder se pierden. Se pierden en dinero, en vicios, en muchas cosas más. Porque así es, desafortunadamente también el poder. Entonces, desde ahorita hay que tener tus valores bien cimentados para que en un futuro, cuando ya estés en ese ámbito, no te los tiren. Okay. Mi segunda pregunta sería si ha implementado alguna propuesta en la cual puedan regular los recursos de los cuales aquellos que están gobernando en este momento, por ejemplo en presidentes municipales o el gobernador como tal, o sea, si hay alguna reforma o alguna legislación en la cual pueda regular que los recursos que en sí tienen a la mano pues realmente se implementen y que no estén pidiendo más, así como veíamos en las gráficas. Pues mira, todas las leyes, hay muchas leyes que regulan todo el ejercicio. De hecho, el propio presupuesto de egresos trae algunos artículos donde dice cómo se debe manejar el recurso. Hay una ley de contabilidad gubernamental, hay una ley de responsabilidades administrativas, hay mucha regulación. Lo que hace falta es que quienes estamos afuera revisemos que estén cumpliendo con esa regulación. Si te metes a ver el estudio que hicimos, hay algunos puntos de lo que en esto hace 8 días que aprobaron el presupuesto, quitaron candados para no tener transparencia. Te pongo un ejemplo. Se tiene que presentar la cuenta pública trimestral, cada 3 meses se tiene que presentar esta cuenta. Ahí viene cómo se gasta. Ahora la quitaron. Ya no es cuenta pública, ahora es informe trimestral. Puede ser una hojita de media carta y ya. Entonces, se están regulando. Nosotros lo denunciamos, lo dijimos, pero hace falta que haya más réplica, ¿no? Hay que meterse a ver. Muchas gracias. Mi pregunta es que, bueno, usted ya anteriormente dijo que no sé, cuando piden información al gobierno, por ejemplo, no siempre hay respuesta o no es la real, por así decirlo. Mi pregunta es, ¿cuál podría ser la consecuencia incluso directa para el gobierno al no responder lo que la ciudadanía le está pidiendo? Cuando un funcionario no responde a las solicitudes o responde mal o incluso te responde con mentiras, tú después ya lo puedes contratar, puedes presentar una denuncia penal. En este caso se acaba de crear el sistema estatal anticorrupción. Hay un fiscal anticorrupción que bueno, hay que analizar quién es esa persona, pero hay un área que se va a encargar de atender la parte de la corrupción. El propio instituto, cuando no se responde, le va aplicando unas sanciones al funcionario que no entregó la información. Ha habido casos en los que está la multa, pero también está la destitución. Puede llegar a destituir a ese funcionario o inhabilitarlo por no haber entregado la información que se solicitó. Y eso es las consecuencias a las que se puede llegar. Gracias. Hola. Bueno, en materia de corrupción y en opinión pública, ¿cómo observas más al público joven, a nuestra generación, atento o activo en esta situación? Yo la verdad noto a la juventud que está en otra banda, que está en otros temas, que no les importa. Pero miren, cuando se meten en un tema,
lo hacen muy bien y lo hacen con un gran éxito. Ahí está el caso del Cisco, por ejemplo. ¿Algunos de ustedes fueron a las comunidades? Ya andaban los chavos de la UNITER, del TEC, de otras universidades apoyando. Y se vio el apoyo incluso más que el propio gobierno. Ahí estaban los chavos. Y ha habido otros temas también donde si los chavos se meten a ese tema y se clavan en él, pueden voltear lo que está haciendo el gobierno. Yo los noto que están en su rollo, están en su onda, sí, también. Están en el ámbito juvenil, también descubren otras cosas, están los amigos, está la diversión, sí. Pero yo creo que hay que ir despertando también la necesidad, porque lo que yo sufrí en aquel entonces, que yo afortunadamente sí me metí más en este tema, me gusta la vida pública, me gusta la función pública, el servicio público, me metí un poco más, pero había muchos que no. Pero lo que yo dejé de hacer, o muchos de mi generación dejamos de hacer en aquel entonces, hoy lo estamos padeciendo. Igual ustedes, lo que dejen de hacer en su generación, en estos momentos, lo van a padecer ustedes o sus hijos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir contagiando a los demás chavos de que es importante lo que pueden hacer. Yo creo que cuando no ven respuestas inmediatas, no les interesa. Vayámonos metiendo entonces, si quieren, a generar solicitudes de información y viendo que puede haber respuestas para que entonces ahora sí, viendo que hay reacciones, vean que sí funciona, ¿no? A veces los chavos nada se van con las respuestas inmediatas o con lo que es fácil, lo que es desechable. Entonces hay que ir cambiando también ese chip de los chavos de que hay más hacia adelante, hacia el futuro. Bien, no habiendo más preguntas, solicito a la alumna Yaracela Aparicio Salgado haga entrega del reconocimiento al maestro Roberto Salinas. La Escuela de Negocios, Derecho y Ciencias Sociales otorga el presente reconocimiento al maestro Roberto Salinas por su valiosa participación como ponente con la conferencia La corrupción frente a las elecciones, retos y medios para combatirla en el Congreso Interjust 2017.